Hola, queridos amigos, queridas amigas de la disidencia consciente que estáis al otro lado de esta pequeña ventana, y a los otros también. Agradeceros nuevamente que me permitáis entrar en vuestras casas, en vuestros corazones, para compartir con todos vosotros, con todas vosotras, ideas, reflexiones, conocimiento, sensaciones, en definitiva, para compartir nuestras vidas. Hoy quería comentar algo que es más técnico, más médico que en otras ocasiones, pero quería hacerlo desde una visión pues muy sencilla para que pudiéramos entenderlo tanto vosotros como yo. Como vosotras sabéis, pues en ciencia las teorías científicas muchas veces no son bien conocidas porque no se dan a conocer. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues yo realmente tampoco sé exactamente por qué sucede esto. Puedo intuirlo. Quizás porque en ciencia, la ciencia depende de personas y la mayoría de las personas tienen un pensamiento plano, un pensamiento que se mueve en una cierta zona de confort. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo veo, lo veo. Eh, mm, aparte también pues pueden haber otros intereses de tipo crematístico que no dejan que ciertas teorías pues salgan a la luz. Y esto es así porque el ser humano es así. Pero es verdad que a lo largo de toda la historia científica o de cualquier otro paradigma, pues siempre han habido personas, seres humanos que se han salido de la norma. Y yo pienso que realmente estas personas que se salen de la norma, que pueden o no estar en lo cierto, pero son realmente las que hacen avanzar a la ciencia, porque eh, ponen la duda. Y, y la ciencia avanza a base del ensayo y el error. Si todos nos moviéramos en este paradigma plano, pues probablemente estaríamos todavía en la época de Hipócrates. Hipócrates, como sabéis, es el padre de la medicina, fue un gran sabio, un gran científico, pero para su época. Él también fue un transgresor, pero no nos podemos quedar en la época de Hipócrates, tenemos que avanzar. Y esto viene a colación de que existen teorías actualmente de científicos, sobre todo biólogos, donde ponen ya en solfa la teoría infecciosa de Pasteur. Pasteur pues también fue un gran científico al que la medicina, al que la ciencia le debe muchísimo. Pero, como pasa con Hipócrates, pues él vivió en una época con unos determinados pues métodos materiales y es lo que había. Pero hoy en día la medicina se sigue basando en esas teorías de Pasteur, en esas teorías infecciosas, pero ya existen científicos, biólogos, médicos, pues que piensan que esas teorías están ya superadas y nos hablan de otras teorías. En resumidas cuentas, esas teorías que yo os voy a resumir desde mi punto de vista personal, vienen a decir
que tanto los virus o la mayoría de los virus como la mayoría de las bacterias viven en nuestro hábitat, viven en nuestro interior. Nosotros estamos compuestos, o más que compuestos, estamos habitados por millones de bacterias y de virus que no nos provocan ninguna enfermedad. Al contrario, lo que hacen es que haya un equilibrio en nuestro organismo y que gracias a ese equilibrio pues podamos gozar de una perfecta salud. Sabemos que nuestro ADN, a través de la evolución de millones de años, pues nuestro ADN está formado por fragmentos de virus que están incrustados en nuestro ADN, esos fragmentos de virus. Nuestro intestino pues también está colonizado por millones de bacterias que están ahí por algo, no están para fastidiarnos, al contrario, están de forma lo que se llama simbiótica para ayudarnos. Bueno, pues todos conoceréis, por ejemplo, al Helicobacter pylori, es una bacteria que hoy en día está de moda y que habita en nuestro estómago, pero ¿qué pasa cuando esa bacteria empieza a proliferar de una forma descontrolada? Pues puede llegar a producirnos desde una gastritis, una úlcera, incluso un cáncer. Y en la medicina pues integrativa, todo esto se reconoce o se explica porque bueno, pues esa proliferación es un aviso de que algo no está funcionando, pero ya no en nuestro organismo, sino a otros niveles más profundos. Y un terreno que a mí me encanta, y nunca mejor dicho terreno, es la teoría que afirma esta gente, estos profesionales afirman que todos estos virus y estas bacterias viven en armonía con nosotros hasta que de algún modo nuestro terreno interior se desequilibra. Cuando estamos hablando de terreno interno, estamos refiriéndonos a ese terreno que está en equilibrio cuando llevamos una buena alimentación, cuando no ingerimos tóxicos, cuando hacemos ejercicio, en definitiva, cuando llevamos una vida física, mental, y yo añado espiritual, en calma, en paz, una vida muy sana. Pero cuando ese medio interno nuestro, ese terreno, se desequilibra, entonces esos virus, esas bacterias, empiezan a proliferar, pero no para atacarnos, sino para avisarnos de que tenemos que hacer marcha atrás y reorganizar nuestra vida. Y sin más, paso a leeros un fragmento de un libro que ya os he comentado en alguna ocasión y os lo vuelvo a enseñar. Es este libro. Yo creo que no se ve bien porque se verá al revés, pero os lo leo. Se titula Conciencia y sociedad distópica, coronavirus, estudio del caso. Y todo esto lo traigo a colación por todo el tema que vosotros sabéis que estamos viviendo pues a lo largo de este año y medio. Porque creo que si tenemos una visión amplia de lo que es la vida, de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad, y yo pienso que esta teoría nos ayuda a eso, pues viviremos en armonía. Viviremos en armonía interna, que es esa armonía que nos da el saber que todo está bien, que todo en la vida pasa por algo, que nosotros somos vida y que la vida, con mayúsculas, nunca va a por nosotros. Al contrario, la vida, con mayúsculas, siempre va
a favorecernos y ayudarnos, porque esa vida, que es amor, nos ama. Pero nosotros nos cerramos a esa visión y pensamos que cuando nos pasan ciertas cosas es porque la vida nos está tratando mal. Y queridos amigos, queridas amigas, la vida con mayúscula no nos puede tratar mal, porque la vida, esa vida con mayúsculas, es amor con mayúsculas. Somos nosotros los que desde nuestra visión miope, desde nuestra visión egoica, nos estamos tratando mal. Y cuando nosotros nos tratamos mal, no podemos esperar que la vida, ni que nada, ni que nadie nos trate bien, porque nosotros estamos atrayendo eso, porque nosotros estamos dando la señal al universo para que eso suceda así. Así es que, queridos amigos, desde aquí, yo os animo a trataros bien. La vida os tratará bien si nosotros nos tratamos bien. Para eso tenemos que cuidarnos. Como siempre digo, cuidar nuestro terreno. Ese terreno que somos y que es la vida. Con una buena nutrición, con ejercicio, con deshacernos de todo aquello o de todas aquellas personas tóxicas que nos están fastidiando y que nos están provocando un estrés que es el que hace que todos esos virus y esas bacterias enciendan ese farolillo rojo y nos avisen. Pues paso a leeros ese fragmento del libro que a mí me parece súper interesante y que pues una de las cosas que por lo menos a mí me está sucediendo durante todo este año y medio que llevamos de lío es que yo como persona y como profesional de la medicina, como una sencilla y humilde profesional, pues me esté replanteando un montón de cosas. Esa mente cuántica que algún día también os comentaré cómo funciona el médico cuántico, se expanda y esté abierta a muchísimas más cosas de las que hasta ahora pues podía ni siquiera presentir por educación, por información, porque la información que se nos da a los profesionales viene siempre del mismo sitio. Y la verdad es que si no se tiene una curiosidad, y no digo una curiosidad malsana, sino una curiosidad científica, pues no te da por investigar digamos, en sitios alternativos, que por supuesto son también muy, muy importantes y muy interesantes para hacerte una visión, vamos a decir cuántica, porque una visión cuántica pues lo abarca todo del tema. Y luego, como yo siempre digo, quédate con aquello que te resuena, pero nunca deseches sin haberte introducido en ese terreno nada, porque casi todo en el fondo tiene su parte de verdad. Y bueno, paso a leeros este capítulo que se titula, este punto, más que capítulo, se titula Un punto de vista científico espiritual sobre los virus y las bacterias. Fijaros qué título. Un punto de vista científico espiritual sobre los virus y las bacterias. Y esto ya parte de una medicina integrativa, que no se queda solamente en lo físico,
sino que intuye que el ser humano es una parte física, es una parte mental, es una parte emocional, es una parte espiritual. Cosa que las medicinas antiguas que se pierden en la noche de los tiempos ya intuían y que ahora el oficialismo pues parece que quiere ocultar, denigrar, incluso perseguir. Pero como yo siempre digo, queridos amigos y queridas amigas, no se puede tapar el sol con un dedo. Y las cosas que funcionan, las cosas que son ciertas, pues a la larga tienen que salir. Por más que hayan intereses de todo tipo, intereses crematísticos, intereses políticos, intereses personales o simplemente pura y llanamente ignorancia científica. Porque yo también intuyo, y ojalá que me equivocase, que la mayoría de científicos pues se mueven en un terreno muy plano, en un terreno que muy lineal, en un terreno donde la mente cuántica no tiene cabida, porque piensan que eso científicamente no es serio, que eso es cosa de brujos, de brujería. Cosa que, por ejemplo, pues no pensaban científicos insignes como pueda ser Jung, como pueda ser Einstein, que se movían mucho desde ese terreno espiritual. ¿Verdad que eso no lo sabíais? Pues sí, queridos amigos. Jung, el padre de la moderna psicoterapia, Einstein y todos los que le preceden, muchos de los que le preceden en esta línea, pues ya están afirmando que el ser humano es algo más que materia. Y eso, queridos amigos y queridas amigas, es algo que yo pienso que muchos de mis colegas pues todavía no lo ven. Desde luego, es respetable, porque como siempre digo, cada uno tenemos nuestro momento y nuestra evolución personal, espiritual. Y todo llega, antes o después, cada uno a su ritmo. Y ahora ya paso a leeros de forma que se pueda entender lo que dice este fragmento. Dice: la doctora en biomedicina Ana María Oliva dice: los virus se activan cuando el terreno es agredido, cuando el medio ambiente se ha intoxicado o se ha agredido de cualquier manera, cuando el terreno se desequilibra. Hablamos del terreno interno de cada persona, no estamos hablando de un terreno externo, estamos hablando de nuestro intestino, de nuestro estómago, por ejemplo, de nuestro hígado. Nuestro cuerpo pone en marcha una serie de mecanismos, entre ellos activar internamente virus y bacterias que ya están en nosotros. Efectivamente, como hemos dicho, los virus, los fragmentos de estos virus están integrados en nuestro ADN desde hace millones de años, y eso será por algo, porque nada en la naturaleza existe porque sí. Todo tiene una misión. De hecho, vosotros sabéis que hasta hace poco la ciencia pensaba que nuestras cadenas de ADN había, creo que era un 90% de lo que se consideraba adenoma ADN o genoma basura, porque no se sabía qué función tenía. Pues bueno, hoy ya se está descubriendo que ese 90% de nuestro ADN basura, pues tiene unas funciones muy importantes. Sabéis también que en nuestro organismo estamos colonizados
por millones de virus y de bacterias, bacterias sobre todo intestinales, que tienen una misión importantísima, que es mantener lo que se llama la homeostasis orgánica de nuestro organismo para que funcione bien. Cuando se produce lo que se llama una disbiosis, es decir, cuando esas bacterias intestinales se alteran, pues entonces nuestro organismo se altera y es cuando empezamos a sentirnos mal, a tener esas hinchazones de estómago, a tener esos eczemas, a tener esas alergias, a tener lo que se llama en medicina dispepsia, en fin, que bueno, pues cuando se alteran, y no es que se alteren ellas, es que las alteramos nosotros con nuestra forma de vida, con nuestras costumbres, pues ellas nos están avisando de que nos estamos pasando 4 pueblos. Sigo. Movilizando así mecanismos de recuperación del cuerpo y por otro lado haciendo una función tipo telegrama. Es decir, los virus, como cadena de información celular, se van a separar del genoma, es decir, se separan del ADN. Esos virus que están en nuestro ADN se separan y van a tomar una porción de la membrana de nuestra célula para separarse de ella, con la misión de alertar al resto de congéneres de nuestra especie de que hay algo nuevo a nivel externo a lo que hay que adaptarse. Recordemos lo tan traído está últimamente como es la inmunidad de rebaño. Eso sería lo que nos está diciendo más o menos este párrafo, cómo nuestras mismas células están alertando a las células de otros organismos, es decir, de otros seres vivos, de que algo está pasando y hay que protegerse. El proceso de adaptación es lo que reconocemos como síntomas sobre la salud que en algunos casos pueden ser muy molestos, incluso mortales, si el organismo no tiene la capacidad suficiente para adaptarse. Es decir, si ese organismo no tiene la capacidad, ya bien sea a nivel de inmunidad, para adaptarse a esas nuevas circunstancias, pues enferma o incluso puede morir. Por eso y de ahí la importancia de cuidar nuestro terreno biológico a base de nuestra nutrición sana, ejercicio, fuera estrés y vivir instalados en la alegría. Tremendamente interesante e importante lo que significa esto. Dice, los virus y las bacterias son mecanismos reguladores de una naturaleza inteligente para salvar el mayor número de individuos de una especie concreta en respuesta a los cambios dramáticos que ocurren en sus hábitos correspondientes. Fijaros que aquí está diciendo que realmente los virus y las bacterias serían nuestros aliados, no nuestros enemigos. Y esto no se da únicamente en la especie humana y en el resto de las especies animales, sino que también se produce en el reino vegetal, en las plantas. Según se desprende de los numerosos estudios científicos que avalan los mecanismos físico-químicos que se producen en plantas y en árboles de la misma especie y en determinadas zonas donde corren peligro de agresión o desaparición, para así afrontar con mayor éxito y de manera conjunta las amenazas que frecuentemente les llegan. Si habéis visto la película de Avatar, allí, bueno, pues lo explica de forma muy visual, como los árboles se van avisando los unos a los otros del peligro. Yo recuerdo también haber leído
que hay, creo que eran unas algas, no sé qué tipo de algas son, o no, ya no sé deciros si eran algas o eran animales, pero animales muy microscópicos, que cuando son atacados en el mar son capaces de emitir unas ondas, creo que eran electromagnéticas, que son capaces de avisar a esa misma especie a miles de kilómetros al otro lado del mar. Es decir, la naturaleza, la vida, tiene sus mecanismos para protegerse. Y la vida, la naturaleza nunca va en contra de la propia vida. Es que sería del género tonto pensar que la vida con mayúsculas va en contra de la vida. Un padre, una madre, no puede ir en contra de sus hijos. Simplemente lo que hace es defenderlos, de alguna u otra manera, aunque a veces en esa defensa pues se produzcan, entre comillas, daños colaterales, pero la mayoría de las veces es porque la vida no tiene más remedio. La madre tierra, la naturaleza, no tiene más remedio que actuar de esa forma para protegerse y para proteger al resto de las especies. El neurobiólogo italiano Stefano Mancuso, director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal de la Universidad de Florencia, nos desvela que las plantas y los árboles de la misma especie se avisan entre sí a través de las raíces y de los hongos micorrizas que las unen bajo tierra, de los peligros que están afectando o acechando a una parte importante de sus ejemplares, desarrollando de este modo mecanismos de defensa extraordinarios como, por ejemplo, haciendo crecer espinas en todos ellos, secretando sustancias químicas en las hojas para cambiar el sabor o aumentando la toxicidad de las mismas, esto último para ahuyentar a los animales herbívoros, o emitiendo aromas que atraen a ciertos depredadores para que se alimenten de las orugas u otros insectos que se están comiendo en exceso determinadas partes. Inclusive, cuando se inicia un incendio, todas las plantas y los árboles de la zona se comunican entre sí a través de información codificada en los virus. Escuchar, se comunican entre sí las plantas a través de la información codificada en los virus para activar rápidamente los mejores mecanismos de defensa para estos casos. ¿Quién ha dicho que las plantas no son inteligentes? Pero es que claro, la inteligencia se puede medir de muchas formas. No sé si esto sería inteligencia o sería instinto o como quiera que lo llamáramos, pero de todas formas es vida que está protegiendo la vida. Rudolf Steiner, fundador de la Sociedad Antroposófica, llegó a decir en 1918, en plena crisis de la gripe española, y precisamente tras la introducción de las ondas de radio por todo el mundo, entre 1917 y 1918, algo que casa perfectamente con lo explicado anteriormente. Dijo, los virus son sólo la excreción, el desecho de las células que han sido envenenadas. Son piezas de ADN o ARN con otras proteínas que son expulsadas de las células. Fijaros, todo esto si tiene implicaciones, todo esto si es interesante, si es importante y si nos cambia o nos modifica antiguos y viejos paradigmas. Hoy día sabemos que la excreción de los virus
desde las células, se debe a la necesidad de la adaptación de los organismos vivos de una misma especie, no sólo por envenenamiento o toxicidad del medio celular, debido principalmente al estrés ante peligros o presión demográfica y a la contaminación externa, tanto física como electromagnética. Acordaros de la teoría que corre por las redes sobre la toxicidad cuasi mortal de la 5G, que ponen en riesgo la supervivencia de la propia especie, sino también como un proceso natural de la evolución de los más sanos y más fuertes dentro de la misma especie. En este sentido, dentro de la especie humana, habría que considerar en estos momentos históricos como los más sanos y más fuertes quienes viven más plenamente, con menos miedo, a quienes cuidan su cuerpo físico como un templo sagrado, a quienes son más generosos y más atentos con los demás seres vivos. En definitiva, a quienes han adquirido un mayor conocimiento de sí mismos y de la vida con mayúsculas que les envuelve. A los humanos más egoístas y egocéntricos se les acaba el tiempo, a no ser que se arrepientan y que cambien de actitud. La Madre Tierra, conforme avance en su evolución, no permitirá en los próximos lustros que tales hijos tan potencialmente destructivos, afortunadamente son una minoría, continúen conviviendo entre nosotros. Fijaros, qué esperanzadora es esta última frase que nos está hablando de una nueva humanidad en una tierra nueva. Y será la misma Madre Tierra quien se encargue de ello, porque como sabéis, la Madre Tierra está aumentando su frecuencia vibracional en hercios. Esto daría lugar a otro vídeo, pero en resumidas cuentas lo que dice es que la Madre Tierra está subiendo frecuencialmente a otro nivel y que aquellos seres humanos que no aumenten su vibración frecuencial, acordaros de aquellas dos líneas temporales de las que os hablé en otro vídeo, aquellos seres humanos que no aumenten esa frecuencia vibracional, que no se trata de otra cosa que vibrar en el amor, que vibrar fuera de ese ego por el que la antigua humanidad se ha venido moviendo y que nos ha sido muy útil. Ese ego ha sido muy útil para la supervivencia de la raza, pero que ahora ha llegado el momento de desprenderse de ese ego, de ese egocentrismo, para pasar a otro nivel donde los seres humanos cuidarán de los seres humanos, cuidarán de las otras especies que están evolucionando también. Y esos seres humanos que vibren en esa frecuencia, en esos hercios, serán esos seres humanos que la Tierra, que la Madre Tierra, pues acogerá en su seno como una buena madre y que formarán parte de esa nueva humanidad y de esa nueva Tierra.
y que no lo digo yo, y que no lo dicen los maestros actuales tan sabios, a los que tanto admiro y que llevo en mi corazón. Lo dicen todas las grandes tradiciones espirituales, y basándonos en la nuestra, en la cristiana. Cristo Jesús ya dijo que se acercaban esos tiempos de la nueva humanidad. Es lo que en la Biblia se llama la parusía. La parusía que habla de la segunda venida y que muchos de nosotros confundíamos con que esa nueva venida era la venida del Maestro Jesús, que iba a volver a la tierra, pero Cristo Jesús ya no va a volver. Él vino y ya no va a volver, pero sí que va a volver esa, esa espiritualidad es crística, que será la que habite esa espiritualidad crística, esa venida, esa parusía, será la que habite en todos esos seres humanos, que estemos preparados para la ascensión a esa nueva tierra, a esa nueva humanidad de la que habla la Biblia. Por eso, amigos, queridos amigos, en este domingo veraniego, hago un llamamiento a que todos aquellos que estamos en ese camino hacia esa nueva tierra, hacia esa nueva humanidad, pues seamos muy, pero que muy optimistas, porque todos los signos están apuntando a que está ya muy cerca, está ya a punto de llegar y nos tenemos que preparar. Y no tenemos que hacer nada especial, solamente tenemos que ser seres amorosos, desprendernos de nuestros egos, de nuestro egoísmo, y la Madre Tierra nos llevará ahí, de una forma sencilla, simple y amorosa. Bueno, pues con esto dejo mi reflexión de hoy, un poquito más larga de lo habitual, pero pienso que es muy interesante porque lo que viene a decir es que no nos podemos quedar en antiguos paradigmas si queremos evolucionar. Tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente a ese universo cuántico que está ahí y que cuando lo percibimos, pues se nos abre una realidad sin límites, una realidad maravillosa que no tiene límites a viajar en el tiempo y en el espacio, que como ya grandes espíritus espíritus que estuvieron aquí, yo hablo de Einstein porque es en el terreno científico lo que más, bueno, luego hay muchos más posteriores, pero lo que más ha quedado en el ideario colectivo quizás sea Einstein, pues ya predijo, ya predijo que iba a suceder y que ya está sucediendo. Queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra atención, que seáis muy felices y que seáis espíritus libres y cuánticos. Hasta luego.